A partir de esta unidad iremos estudiando cada grupo microbiano en base a sus características propias y los cuadros clínicos que son capaces de producir. ¿Cuáles son entonces los objetivos de esta clase? ¿Qué es lo que queremos conocer? En primer lugar, las características microbiológicas de cada microorganismo. Por ejemplo, si son gram positivos, gram negativos, porque como vimos en la unidad de antimicrobianos, la estructura de la pared celular, junto con otras propiedades de cada microorganismo, va a influir en la eficacia del antibiótico a ser utilizado para el tratamiento, es decir, que va a influir en la elección del tratamiento a ser utilizado. Por otro lado, también necesitamos conocer los cuadros clínicos que ocasionan los diferentes microorganismos, es decir, a qué patologías está asociado cada uno. También necesitamos conocer cuáles son los mecanismos por los cuales se producen esas enfermedades, lo que conocemos como mecanismos de patogenia o también factores de virulencia, porque en realidad los mecanismos de patogenia están asociados a los factores de virulencia de cada microorganismo. Por ejemplo, si son capaces de producir toxinas que serán las responsables del cuadro clínico. Un ejemplo típico es la toxina tetánica. Otros microorganismos van a producir enzimas que los hacen capaces de invadir tejidos, etc. Necesitamos conocer también cómo vamos a hacer el diagnóstico de estas enfermedades, cómo poder llegar a conocer cuál es el agente etiológico y si existen mecanismos de prevención, como ser por ejemplo vacunas, y en algunos casos también vamos a destacar algunos tratamientos más relevantes de acuerdo al tipo de enfermedad. Tomemos como ejemplo este caso clínico. Supongamos que se presenta en el consultorio un paciente del sexo masculino, marinero de 26 años, que acude a consultar por lesiones grandes en la pierna, llenas de pus, rodeadas por eritema. Eritema es el color rojizo que podemos observar en la imagen, el color rojizo en la piel. El médico sospecha de una bacteria que posee factores de virulencia que la hacen capaz de invadir los tejidos desde un posible foco en la piel. Necesitamos entonces conocer cuál es el agente implicado para poder aplicar el tratamiento específico y que sea eficaz. Pero ¿cómo podemos saber cuál podría ser, entre tantos microorganismos asociados a infecciones en humanos, cuál podría ser el agente involucrado? De ahí la importancia de conocer cuáles son las patologías que causa cada grupo microbiano. Para poder estudiar mejor los diferentes grupos microbianos, vamos a agruparlos en base a ciertas características comunes. Habitualmente las bacterias de importancia médica se agrupan en base a las siguientes categorías. En cuanto a su coloración de gram, es decir, qué tinción adquieren, si son gram positivos, gram negativos, en base a la morfología microscópica de la célula bacteriana, es decir, si son cocos, bacilos, espirilos, y también en base a la tolerancia o necesidad de oxígeno de esa célula bacteriana. Tendremos así microorganismos aerobios, anaerobios, microaerófilos o anaerobios estrictos. Para estudiar mejor entonces
cada grupo microbiano, podemos hacer una clasificación en base a dos categorías principales que vamos a denominar bacterias típicas, aquellas que son aisladas o están asociadas con mayor frecuencia a infecciones en humanos, y aquellas que podríamos denominar bacterias raras porque son recuperadas con menor frecuencia en estas infecciones. Las llamadas bacterias típicas las vamos a incluir en 4 grupos principales. De acuerdo a la forma de la célula bacteriana, tendremos los cocos por un lado y los bacilos por otro lado. Y de acuerdo a la tinción o coloración de Gram, vamos a tener entonces los cocos Gram positivos por un lado, los cocos Gram negativos por otro lado, y de igual manera los bacilos Gram positivos y los bacilos Gram negativos. Entonces, 4 principales grupos microbianos que son los que vamos a empezar a estudiar a partir de esta clase. Las bacterias menos frecuentes, que hemos denominado bacterias raras, las vamos a ver en capítulos posteriores. En esta presentación en particular vamos a centrarnos en el estudio de los cocos Gram positivos. En esta diapositiva podemos observar los diferentes grupos de cocos Gram positivos, los diferentes géneros y especies que podemos encontrar, teniendo en cuenta, en primer lugar, el tipo de respiración o el tipo de requerimiento de oxígeno para esa célula bacteriana. Entonces tendremos cocos Gram positivos aerobios y también cocos Gram positivos anaerobios. Entre los aerobios, a la vez, de acuerdo al tipo de agrupación, si es en base a acúmulos o racimos, o si lo hacen en base a pares o cadenas, tendremos los diferentes géneros y sucesivamente las diferentes especies. Los cocos Gram positivos entonces están agrupados en 2 familias principales, la familia Micrococcacea y la familia Streptococcacea, cuyas características vamos a ir estudiando y vamos a ver cómo podemos diferenciar estas 2 familias. En general, entonces, los cocos Gram positivos representan un grupo heterogéneo de bacterias que tienen en común la forma esférica de la célula. La tinción de Gram, que como ya hemos mencionado, es positiva. La ausencia de endosporas, no producen endosporas. ¿Y cómo diferenciamos estas 2 principales familias que habíamos mencionado, la familia Micrococcacea y la familia Streptococcacea? En base a la presencia o ausencia de una enzima denominada catalasa. Y también otra propiedad que nos permite diferenciar estas familias y también los géneros es el patrón de agrupación de las células bacterianas, si están agrupadas en pares, cadenas o racimos. En base a la forma de la célula bacteriana, la tinción de Gram es la que nos aporta esa información. Como podemos observar en esta imagen, si los cocos Gram positivos están dispuestos en racimos o acúmulos, tendremos los denominados estafilococos, es el nombre común, y el nombre científico Staphylococcus, que vemos en la imagen hacia la izquierda. Cocos Gram positivos en racimos o estafilococos. Y en la imagen hacia la derecha vemos los cocos dispuestos en cadenas denominados Streptococcus por su nombre común y el nombre científico Streptococcus.
Mencionamos la enzima catalasa, que es la que nos permite diferenciar estas dos grandes familias con sus géneros respectivos. La catalasa es una enzima peroxidasa que desdobla los peróxidos, como por ejemplo el peróxido de hidrógeno, que es lo que habitualmente utilizamos en el laboratorio ante una bacteria que recuperamos de un paciente en los llamados medios de cultivo. Podemos entonces realizar esta prueba para determinar si ese coco gram positivo pertenece a la familia Micrococcacea o a la familia Streptococcacea. La familia Micrococcacea es la familia de cocos gram positivos que habitualmente producen la enzima catalasa. Entonces darán una reacción positiva para la catalasa. La familia Streptococcacea es la que habitualmente no produce esta enzima, por lo tanto da una reacción negativa. ¿Cómo se visualiza en el laboratorio? En un portaobjetos se coloca una pequeña cantidad de las bacterias que recuperamos de un paciente, se le agrega una gota de agua oxigenada y se observa si hay producción de burbujas. La producción de burbujas se va a deber al hecho de que la catalasa desdobla el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno libre, que es el que va a producir las burbujas. En conclusión, entonces, la producción de burbujas, la aparición de las burbujas, nos indica la presencia de la enzima catalasa. Catalasa positiva significa que estamos frente a la familia Micrococcacea. Si no hay producción de burbujas, como vemos en la lámina A, estaríamos frente a la familia Streptococcacea. Y es lo que estamos observando en esta diapositiva. La catalasa positiva entonces nos indica que estamos frente a la familia Micrococcacea, dentro de la cual tenemos varios géneros: Staphylococcus, Micrococcus, Cocuria, pero el género de interés médico es el género Staphylococcus, que son los que están asociados a infecciones en humanos y también en animales. Micrococcus y Cocuria podrían actuar como oportunistas, pero generalmente son contaminantes. El primer género que vamos a estudiar entonces de los cocos gram positivos es el género Staphylococcus. Su nombre proviene del griego staphyle, que significa racimos, por su disposición que recuerda a los racimos de uva. En el género Staphylococcus encontramos que son cocos gram positivos comensales de piel y mucosas. Significa que pueden formar parte de la microbiota normal en el hombre. También están presentes en el medio ambiente. Y en el humano, entonces, lo que colonizan o forman parte de la microbiota normal es principalmente en nasofaringe y región perineal. Viven en personas y fómites. Recordemos que los fómites son todos esos elementos u objetos inanimados que pueden ser vehículos de los microorganismos. Se encuentran también principalmente en el personal de salud y en ciertos grupos de pacientes. Existen numerosas especies dentro de este género. Aproximadamente 40 especies son las que se han encontrado asociadas a infecciones en humanos. En esta diapositiva observamos las principales especies, encabezando la lista Staphylococcus aureus, ya que es el más virulento y el mejor conocido. Vemos que las tres primeras especies, Staphylococcus aureus, epidermidis y saprophyticus, se consideran causa común de enfermedad, porque son los que se asocian con mayor frecuencia
a infecciones en humanos. Luego tenemos especies menos frecuentes como Staphylococcus hemolyticus, Lugdunensis, schleiferi y otras que son más raras. Como ya mencionamos, la especie Staphylococcus aureus es la más importante de este género porque es la más virulenta y también la que causa los cuadros clínicos más graves. ¿Cómo podemos diferenciar todas estas especies? La diferenciación en especies se hace en base a reacciones bioquímicas que se describen en la siguiente diapositiva. Como ya mencionamos, todos los miembros del género Staphylococcus van a ser catalasa positiva. Pero existen otras enzimas que son producidas principalmente por Staphylococcus aureus, como ser la enzima coagulasa, que es la que va a estimular la transformación del fibrinógeno en fibrina, causando la coagulación del plasma. Y también otra enzima es la DNasa, enzima que desdobla las moléculas de ADN, las hidroliza, y eso podemos observar también por ciertas reacciones en el laboratorio. El nombre de Staphylococcus aureus, también denominado estafilococo dorado, procede del color amarillo dorado de ciertos pigmentos producidos por la bacteria durante su crecimiento en los medios de cultivo. Es lo que podemos observar en esta diapositiva. En la parte inferior tenemos las llamadas placas de Petri con medio de cultivo. En este caso el medio de cultivo es agar sangre. Y observamos hacia la izquierda las colonias bacterianas, el crecimiento de las bacterias que están adquiriendo un color amarillo dorado. En cambio, hacia la derecha, otro medio de cultivo con otra especie de estafilococo que no producen el pigmento. ¿Cómo produce Staphylococcus aureus los cuadros clínicos? Básicamente, Staphylococcus aureus tiene una estructura antigénica, ciertos antígenos importantes, como ser el polisacárido A, que es específico para la especie y está constituido por ácido teicoico. La proteína A, que es un factor de virulencia importante porque tiene propiedades antifagocíticas, debido a que disminuye la capacidad de opsonización. Está también unida en forma covalente a la pared celular y es por lo tanto específica para la especie, por lo cual se puede utilizar en el laboratorio para identificar Staphylococcus aureus. También este puede presentar antígenos capsulares, aunque son menos frecuentes, es raro. Y cuando están presentes también poseen actividad antifagocítica. Sin embargo, los factores de virulencia más importantes de Staphylococcus aureus, es decir, aquellos elementos por los cuales Staphylococcus aureus está dotado de la capacidad para producir infecciones en humanos, es debido a la producción de enzimas y toxinas. Como podemos ver en esta imagen, una gran cantidad de enzimas y de toxinas. Entre las enzimas tenemos lo que ya mencionamos, la coagulasa, y otras como hialuronidasa, fibrinolicina, lipasas, nucleasas, que lo que hacen es destruir el tejido y facilitar la invasión de la bacteria en la profundidad de los tejidos. Y la producción de toxinas, exotoxinas, que van a estar asociadas con cuadros clínicos específicos. Staphylococcus aureus no ingresa o no penetra de por sí en los tejidos profundos.
a menos que existan lesiones o interrupciones en la piel, en la continuidad de la piel, como pueden ser cortes en la piel o las mucosas. La puerta de entrada, entonces, pueden ser quemaduras, heridas, laceraciones, picaduras de insectos, intervenciones quirúrgicas o enfermedades cutáneas asociadas. La higiene deficiente y la humedad prolongada predisponen para el ingreso de la bacteria, como así también ciertos defectos congénitos, principalmente relacionados a defectos en la inmunidad. Los cuadros clínicos que puede ocasionar Staphylococcus aureus, entonces, van a estar debidos, de acuerdo a lo que ya vimos, por la producción de las toxinas o por la producción de las enzimas. Tendremos entonces cuadros causados por toxinas o cuadros causados por la invasividad de la bacteria. Veamos entonces en primer lugar el grupo de enfermedades producidas por las exotoxinas. Y tenemos en primer lugar los cuadros de intoxicación alimentaria, que van a ser ocasionados por la ingestión en los alimentos de una enterotoxina estafilocócica ya preformada. ¿Qué significa esto? Que no es el estafilococo en sí, el ingreso de células bacterianas, lo que va a producir el cuadro clínico, sino que esa toxina que produce ya viene preformada en los alimentos que vamos a consumir. Estos alimentos tuvieron que haber sido contaminados previamente durante su elaboración por la manipulación de un portador del estafilococo o por una persona con una infección activa en la piel. Cuando los manipuladores de alimentos durante su elaboración no realizan una adecuada higiene de las manos o presentan lesiones en la piel con infecciones por estafilococos, de esta manera la bacteria puede llegar al alimento. Allí se reproduce y elabora la enterotoxina en ese alimento, que es de esa manera en que lo vamos a consumir. Muchos alimentos pueden actuar como medios de cultivo y a pesar de esa contaminación, aún pueden conservar sabor y aroma normales. Una característica de la intoxicación alimentaria por la enterotoxina estafilocócica es el breve periodo de incubación, ya que entre 2 a 8 horas después de la ingesta aparecen ya los síntomas, que son principalmente náuseas y vómitos graves, seguidos por cólicos abdominales y diarrea. El cuadro es breve y suele durar menos de 12 horas. La diarrea entonces es de comienzo abrupto. La toxina estimula el incremento del peristaltismo intestinal y se manifiesta en pérdida de agua y electrolitos, pero sin que exista reacción inflamatoria en la materia fecal. Si observamos una porción de las heces o materia fecal del paciente al microscopio, no vamos a encontrar leucocitos, lo que nos indica que no hay una invasión de la bacteria, sino que es la toxina la que está actuando. Esta diarrea suele ir acompañada por náuseas y vómitos. Existen diferentes tipos de enterotoxinas estafilocócicas que se designan con letras de la A a la D. Toxina A, B, C y D. Las toxinas del tipo A se encuentran principalmente en alimentos ricos en hidratos de carbono, como ser flanes, leche, sobre todo leche cruda, cremas, helados, y también se encuentran en salsas y pescado. Las toxinas del tipo B
producen cuadros de colitis pseudomembranosa y las del tipo C y D se encuentran sobre todo en productos lácteos y causan también náuseas, vómitos y diarrea. Otro cuadro clínico producido o ocasionado por una toxina secretada por Staphylococcus aureus es el síndrome de la piel escaldada, conocido con las siglas SEPE. El síndrome de la piel escaldada es una dermatosis que se observa sobre todo en niños pequeños, principalmente en recién nacidos y menores de 5 años. Es debido a la producción de la llamada toxina exfoliativa o exfoliatina, que es una toxina epidermolítica, produce necrosis epidérmica y se manifiesta por fiebre, eritema y desprendimiento epidérmico generalizado similar a una quemadura, como lo que observamos en las imágenes. Esta toxina, entonces la exfoliatina, produce la separación de la capa granulosa epidérmica con producción de ampollas y posterior desprendimiento epidérmico generalizado. Otra entidad clínica debido a las toxinas estafilocóccicas es el denominado síndrome del shock tóxico estafilocóccico, que se caracteriza por la aparición de fiebre, eritrodermia generalizada, es decir, color rojizo en la piel, edema, hipotensión, mialgias, conjuntivitis y fallo renal, causado por la toxina del mismo nombre, toxina del síndrome del shock tóxico. Como podemos observar en la imagen, los primeros casos estaban relacionados al uso de tampones vaginales durante los periodos menstruales en las mujeres. Existe de hecho una anécdota. El primer caso se había observado en una mujer que había utilizado tampones vaginales durante su periodo menstrual en los Estados Unidos. Y esta mujer desarrolla el shock tóxico y presenta una demanda contra el fabricante de los tampones, acusando al fabricante de la mala elaboración o de elaborar productos contaminados. Luego se realizan los estudios y se llega a la conclusión de que los tampones no estaban contaminados. ¿Qué es lo que ocurre? Que como hemos visto, Staphylococcus aureus puede estar como colonizante o como parte de la microbiota normal de piel y mucosas, también en la mucosa del área genital, es decir, en la mucosa vaginal. Si no hay una adecuada remoción de los tampones vaginales durante ciertos periodos de tiempo y una correcta higiene durante la colocación de estos tampones, la bacteria puede ingresar a la profundidad de la mucosa vaginal, empezar a multiplicarse y allí producir la toxina, que es lo que se vio que realmente ocurrió con el caso de esta paciente. Y de hecho que se ha encontrado este síndrome también en niños, en mujeres posmenopáusicas y en hombres. Y por otro lado, como habíamos mencionado, tenemos los cuadros clínicos que van a ser producidos por la invasión de la bacteria en la profundidad de los tejidos. Ya no estamos entonces hablando de toxinas en este caso. Estas entidades clínicas podemos agruparlas en infecciones localizadas por un lado e infecciones generalizadas por otro lado. Las infecciones localizadas
están representadas por diferentes abscesos, ya sea en piel o en tejidos blandos, y las generalizadas incluyen bacteriemias que pueden complicarse con endocarditis, infección metastásica o síndrome séptico. Las infecciones de piel y partes blandas encontramos principalmente foliculitis, forúnculos, impétigos, celulitis, miositis, etc. Infecciones que pueden volverse más profundas y llegar a huesos, donde vamos a encontrar cuadros de osteomielitis y también cuadros de artritis séptica. Los cuadros de osteomielitis pueden ser también producidos por la llegada de la bacteria por vía hematógena. Es decir, de un foco en piel, la bacteria puede llegar a la sangre y a través de la sangre llegar a los huesos y también a las articulaciones, produciendo las artritis. Podemos tener cuadros más graves como bacteriemias y endocarditis agudas en válvulas nativas, que generalmente se ven sobre todo estos cuadros de endocarditis aguda en pacientes adictos a drogas endovenosas. Podemos tener también infecciones por catéteres endovenosos, shunts, que son los sistemas de derivación ventrículo-peritoneales, y en prótesis de válvulas cardíacas. En cuanto a las infecciones cutáneas, mencionamos entre ellas las foliculitis. ¿Y qué es una foliculitis? Es una infección superficial que afecta al folículo piloso, con formación de pústulas elevadas en forma de cápsula. Las lesiones consisten en pequeñas pápulas o pústulas frágiles, blanco-amarillentas, como podemos observar en la imagen, rodeadas por una banda estrecha de eritema. Aparecen por brotes y curan en pocos días. Son lesiones individuales, es decir, aisladas, separadas, no se hacen confluentes. La pápula es una elevación eruptiva pequeña, sólida, circunscripta a la piel, que termina, cuando va cicatrizando, en descamación. Otro tipo de infecciones cutáneas estafilocócicas son los forúnculos. El forúnculo es una infección un poco más profunda que la foliculitis que vimos anteriormente. En el forúnculo hay una infección profunda del folículo piloso en la que ya aparece un nódulo inflamatorio doloroso alrededor del orificio piloso y que luego se absceda, es decir, se forma un absceso. El nódulo es duro a la palpación, redondeado, de color rojo brillante, caliente, muy doloroso, y que origina luego una pústula y un tapón necrótico en su centro. Otras infecciones cutáneas estafilocócicas son las que constituyen el llamado impétigo vulgar, que se caracteriza por lesiones indoloras, pruriginosas, es decir, que producen mucha picazón, con moderada sensibilidad a la palpación y sin eritema alrededor. En esta diapositiva vemos la foto, una vista posterior del cuello de un niño de 2 años de edad. ¿Qué observamos en esta imagen? Un grupo de ampollas pequeñas, confluentes, es decir, muy cerca una de otra, que llegan a sobreponerse o encimarse. Ampollas pequeñas que revientan, seguidas de la formación de una costra gruesa, de color café o miel,
y que se adhiere firmemente a la piel. El paciente no presenta síntomas sistémicos, es decir, generalmente no hay fiebre, pero sí es frecuente la presencia de linfadenopatía regional, es decir, inflamación de los ganglios linfáticos de la zona, en el 90% de los casos. Puede iniciarse con una sola mácula eritematosa de 2 a 4 milímetros y que rápidamente evoluciona a vesícula o pústula. Aquí vemos el impétigo en la comisura labial de un niño pequeño. Generalmente el impétigo se presenta en niños de edad escolar. Aquí vemos otro tipo de lesiones más extendidas y también otra característica del impétigo es que hay muchas veces autoinoculación. Es decir, el niño al tocarse la zona de la infección y luego toca otras partes de su cuerpo, va autoinoculándose, o sea, una autodiseminación. Otros cuadros de infección cutánea producidas por Staphylococcus aureus son las celulitis. La celulitis propiamente dicha es una inflamación aguda y diseminada del tejido celular subcutáneo, es decir, es una infección ya mucho más profunda y generalmente, en la mayoría de los casos, son más afectados los miembros inferiores, como vemos en las imágenes. En otros casos también puede haber una celulitis periorbitaria que afecta entonces la zona del ojo, ambos párpados. Celulitis periorbitaria se denomina en ese caso, como vemos en la diapositiva en la imagen inferior. Pueden haber también casos más graves, en los que cada vez la bacteria puede ir penetrando en tejidos más profundos, llegando inclusive al tejido celular subcutáneo y a la fascia. En ese caso hablamos de una fascitis y que muchas veces llega a una fascitis necrotizante por la muerte del tejido afectado, como podemos observar en estas imágenes. Las mismas imágenes. Otro tipo de infecciones que también están muy asociadas a Staphylococcus aureus son los cuadros de osteomielitis, es decir, la infección que llega a los huesos. Y otras menos frecuentes, pero que también pueden estar asociadas a Staphylococcus aureus, son las que vemos en esta imagen. Infecciones urinarias. Staphylococcus aureus puede llegar a los riñones por vía hematógena, es decir, a partir de una infección en algún foco, la bacteria puede pasar a la sangre y a través de la sangre llegar a los riñones, produciendo infecciones en las vías urinarias. También puede haber cuadros de otitis, más frecuentemente externa, pero también puede haber otitis media crónica. Cuadros de sinusitis crónica, como observamos en la imagen, la foto de una radiografía con inflamación de los senos paranasales. Cuadros de empiema pleural como consecuencia de una neumonía. Cuadros de mediastinitis. Infecciones oculares como conjuntivitis. Infecciones del párpado ocular que solemos denominar orzuelos, infecciones de la glándula lagrimal, puede haber neumonía también por Staphylococcus aureus, especialmente en ciertos grupos llamados de riesgo, como son los pacientes con enfermedad fibroquística, aquellos que han tenido influenza
el Staphylococcus aureus puede sobreinfectar, o sea, es una infección secundaria a la influenza la que puede causar Staphylococcus aureus ocasionando neumonía. Puede haber neumonía intrahospitalaria, también en inmunodeprimidos, en adictos a las drogas endovenosas, en hemodializados. Staphylococcus aureus puede llegar a causar también cuadros de meningitis. Y los grupos de riesgo son especialmente aquellos pacientes que han sido sometidos a neurocirugía para, por ejemplo, colocación de shunts, o los que han tenido un traumatismo craneano, los prematuros de bajo peso, los individuos con diabetes y aquellos que presentan mielomeningocele. La bacteriemia también es una infección grave por Staphylococcus aureus. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, la bacteriemia puede ser debido a otros focos, puede ser secundaria a otros focos de infección. Por ejemplo, infecciones en la piel que sean ya infecciones graves, como abscesos no tratados. A partir de ese foco, la bacteria puede llegar a la sangre y en ese caso hablamos entonces de bacteriemias. Es bien conocida la aportación asintomática de Staphylococcus aureus, que ocurre entre el 30 al 40% de las personas. Es decir, que no siempre Staphylococcus aureus va a estar causando patología. Depende mucho de ciertas condiciones del huésped. Puede estar entonces en forma asintomática en un alto porcentaje de la población. Y esta aportación es sobre todo nasal. Un problema especial lo constituye la aportación nasal de Staphylococcus aureus meticilino resistente a este antibiótico que es la meticilina, que muchas veces es el tratamiento de elección para las infecciones. Entonces representa un problema muy importante la aportación nasal, es decir, individuos sanos que tienen entre la microbiota nasal Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ya que estas personas pueden contagiar o transmitir la bacteria a otros individuos. Y sobre todo esto reviste especial importancia en el medio hospitalario. Si el personal de salud es portador de Staphylococcus aureus meticilino resistente, puede ser una fuente de transmisión a otros pacientes. Pasemos a otra especie de Staphylococcus, Staphylococcus epidermidis. Su nombre, el nombre de esta especie, ya nos está sugiriendo su fuente. Epidermidis, entonces hace referencia a la epidermis, debido a que esta bacteria forma parte de la microbiota habitual de piel y mucosas humanas. Como habíamos visto entre las propiedades de Staphylococcus aureus dijimos que tiene la enzima coagulasa. Staphylococcus aureus es coagulasa positiva. Sin embargo, Staphylococcus epidermidis es coagulasa negativa. No tiene ese factor de virulencia. De hecho, Staphylococcus epidermidis es un saprófito. Está prácticamente como habitante habitual de la piel sin causar patologías, salvo en ciertos grupos de riesgo, como son los pacientes inmunodeprimidos o aquellos que son sometidos a ciertos procedimientos médicos, como es la implantación de dispositivos médicos, porque pueden adherirse a los implantes de dispositivos médicos. ¿De qué manera? ¿De qué manera se adhieren a los implantes? Que pueden ser, por ejemplo, los catéteres intravenosos, los dispositivos protésicos. Se adhieren mediante la producción de una película
llamada biofilm o biopelícula, en inglés slime, que es un glucoconjugado viscoso extracelular. Es decir, Staphylococcus epidermidis segrega un glucoconjugado viscoso mediante el cual se adhiere a las superficies lisas de los dispositivos protésicos. Y eso le permite multiplicarse sobre la superficie de esos materiales. Y la característica que tiene este biofilm o slime es que dificulta la acción de los antibióticos, porque forma como una barrera que no pueden atravesar los antibióticos. Y la bacteria puede seguir entonces multiplicándose. Y por supuesto es una puerta de entrada, porque si está sobre un catéter endovenoso, a partir del catéter puede alcanzar el torrente circulatorio y producir bacteriemias. Aquí vemos una microfotografía de barrido electrónico del biofilm que se produce sobre un catéter endovenoso por Staphylococcus epidermidis. Todas esas imágenes, ¿verdad?, esféricas o esas partículas esféricas son las células de Staphylococcus adheridas al catéter endovenoso. ¿Cuáles son entonces los grupos de riesgo para adquirir estas infecciones por Staphylococcus epidermidis? Aquellos pacientes, como mencionamos, que presentan o que han sido sometidos a la implantación de ciertos materiales, tales como catéteres, shunts, válvulas cardíacas, protésicas, prótesis osteoarticulares, los que reciben diálisis o marcapasos, los que han recibido implantes mamarios, también lentes intraoculares y la colocación de sondas vesicales. Y como habíamos mencionado, también son más susceptibles o constituyen un grupo de riesgo los pacientes inmunocomprometidos, como ser pacientes neutropénicos y los neonatos prematuros. Pasemos a otra especie de Staphylococcus, también entre las más frecuentes causantes de infecciones en humanos, el Staphylococcus saprophyticus. La principal importancia de Staphylococcus saprophyticus es su asociación con la producción de infecciones urinarias en mujeres sexualmente activas, es decir, en mujeres en edad fértil. Es donde se observa con mayor frecuencia, asociado a la producción de infecciones urinarias. Pero también en menor proporción se ha visto cuadros de endocarditis en válvulas nativas. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una infección en general por cualquier especie de Staphylococcus? Podemos obtener por punción con una jeringa el material del pus de un absceso, por ejemplo, o una muestra por biopsia de tejidos afectados cuando ya la infección es más profunda. De ese material de pus o de tejidos vamos a realizar una coloración de Gram, en la cual, por supuesto, si es debida a Staphylococcus, vamos a encontrar cocos Gram positivos en racimos. Y también realizamos el cultivo de esas muestras, ya sea del pus o de los tejidos, en medios de cultivo apropiados. Una vez recuperada la bacteria, realizamos el antibiograma o test de sensibilidad, porque como ya habremos visto en la clase de antimicrobianos, hoy en día muchos estafilococos han adquirido mecanismos de resistencia a una amplia gama de antibióticos. Por eso siempre es importante realizar el antibiograma. Los estafilococos en general crecen en medios
de cultivo comunes, y especialmente en agar sangre. Forman colonias redondas, lisas, y en el caso de Staphylococcus aureus van a presentar la pigmentación dorada. En el gram de las colonias que también podemos realizar, vamos a observar los cocos gram positivos en racimos. Y si se trata de Staphylococcus aureus, también vamos a observar hemólisis alrededor de las colonias. ¿Cómo podemos distinguir Staphylococcus aureus de otras especies? Tenemos una prueba que es el llamado agar manitol salado, ya que Staphylococcus aureus tiene la propiedad de fermentar el manitol. En la imagen observamos una placa de Petri con el medio de agar manitol salado y vemos hacia la derecha el color amarillo que produce Staphylococcus aureus por la fermentación del manitol. Y hacia la izquierda un color rosado de otra especie de estafilococo que no fermenta manitol. Y aquí vemos un flujograma de cómo realizamos en el laboratorio la identificación de las principales especies de estafilococos. En primer lugar, entonces, la tinción de Gram, partiendo de la parte superior, todos vamos a observar como cocos Gram positivos. La catalasa positiva nos va a orientar hacia el género Staphylococcus. ¿Cómo diferenciamos entre las principales especies? ¿Cómo podemos saber si ese estafilococo es Aureus, Epidermidis o Saprophyticus, que son de los más frecuentes? Y en primer lugar, en base a la coagulasa. Si es coagulasa positiva, estamos frente a Staphylococcus aureus. Si es coagulasa negativa, podrá ser o Epidermidis o Saprophyticus. Y para diferenciar nuevamente entre ambas especies, existe una prueba en el laboratorio que se basa en determinar la sensibilidad a un antibiótico llamado novobiosina. Realizamos esta prueba y si es resistente a la novobiosina, nos indica que se trata de Staphylococcus saprophyticus. Y si es sensible, se trata de Staphylococcus epidermidis. En base a todo lo que hemos visto hasta ahora de este género, de los estafilococos en general, ahora estamos en condiciones de poder responder a la pregunta de cuál es el agente causal en este cuadro clínico que habíamos presentado en el inicio. Y ahora podríamos responder, en base a lo que hemos visto, que el que tiene los factores de virulencia que lo hacen capaz de invadir los tejidos desde un foco de la piel es Staphylococcus aureus.